Hay mucha gente que, con frecuencia, se pregunta acerca de la exactitud con la que percibimos la realidad cotidiana. O, en su caso, si esa realidad podría alterarse. Existen algunos fenómenos físicos y psicológicos que de forma constante nos hacen cuestionar muchos de los postulados generalmente aceptados por la humanidad. Es por esta razón que en esta emisión, y con el único fin de ayudar a abrir la mente, presentaremos un experimento que, repetido en miles de laboratorios durante más de un siglo, trastocó todo el mundo de la física tradicional, convirtiéndose en uno de los temas más fascinantes dentro del campo de la mecánica cuántica por su relación con el significado de la observación y la realidad. El experimento de la doble rendija. En el año de 1801, el investigador inglés Thomas Young Davis creó este curioso experimento con el fin de demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero con el tiempo, este mismo experimento produjo resultados tan imprevistos e inexplicables que los postulados básicos de la física clásica o newtoniana quedaron en entredicho. Básicamente, se descubrió que las leyes que aplicaban para los fenómenos físicos cotidianos no necesariamente aplicaban para el mundo molecular. Antes de este experimento, y algunos otros más, se pensaba que las leyes físicas que rigen el macrocosmos y el microcosmos eran las mismas. O sea, materia es materia y energía es energía, sin importar el tamaño. Ahora recreemos este experimento para poder acceder a la razón de las afirmaciones anteriores de forma sencilla y comprensible. Primero, si disparamos una serie de objetos con masa, como algunas canicas, hacia una pantalla y colocamos una placa con una rendija entre el disparador y esa pantalla, obtendremos después de cierta cantidad de disparos un patrón en forma de columna. Si añadimos una segunda rendija en la placa y continuamos con los disparos, intuitivamente esperamos obtener un patrón de resultados en forma de dos columnas. Y sí, esto sucede con las partículas u objetos con masa. Nada extraño hasta ahora. Ahora veamos cómo funcionan las ondas. Agua en un estanque, sonido, luz, etc., con este mismo experimento. Las ondas, al propagarse, atraviesan la placa con una rendija y en la pantalla obtenemos un patrón similar al logrado con las canicas, justo donde las ondas tienen mayor intensidad. Pero, si añadimos una segunda rendija, los resultados son diferentes. Las ondas, al propagarse o difractarse a través de las dos rendijas, forman dos ondas que comienzan a interactuar e interferirse entre ellas mismas. Las ondas tienen picos en su parte superior y valles en su parte inferior. Cuando los picos de cada onda se encuentran, la onda se intensifica, y cuando coinciden en un pico y un valle, la onda se anula. Debido a ello, el resultado en la pantalla es un patrón formado por diferentes columnas donde se observa con claridad en qué parte las ondas se intensificaron y en qué parte se anularon. Esto se llama patrón de interferencia. En resumen, si lanzamos materia a través de una placa con dos rendijas, obtenemos un patrón de dos columnas. Pero si lanzamos ondas, se obtiene un patrón de interferencia formado por múltiples columnas. Hasta aquí, nada fuera de la lógica o del conocimiento científico actual. Pero, repitamos el experimento en el mundo cuántico. Ahora, en lugar de canicas, utilizaremos electrones, que básicamente son pedazos de materia, igual que las canicas, solo que extremadamente diminutos que lanzaremos uno a uno para evitar que interfieran entre ellos. Si los lanzamos a través de una sola rendija, se obtiene un patrón con una sola columna, igual que con las canicas. Bien. Pero, cuando añadimos la segunda rendija,
es donde las cosas se ponen un poco extrañas y antiintuitivas. Al lanzar uno a uno los electrones, se esperaría un patrón de 2 columnas similar al de las canicas. Después de todo, también son materia. Pero no. Aparece un patrón de interferencia igual al producido por las ondas. La conclusión científica inevitable es que el electrón sale como partícula, se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las 2 rendijas, interfiere consigo mismo y se proyecta sobre la pantalla como partícula. O sea, que matemáticamente, el electrón pasa por una rendija o por la otra, o pasa por las 2 o por ninguna. Un mundo de posibilidades que nos recuerda al gato de Schrödinger. Y es en este momento que el experimento se pone mucho, mucho más extraño. Ahora, para poder determinar entonces por cuál rendija pasa el electrón, usaremos un detector de partículas. En este caso, cuando el electrón enviado llega a la placa con 2 rendijas y pasa cerca del detector de partículas, no cambia onda y pasa por una sola rendija continuando su camino como partícula. Y esta vez se produce un patrón de 2 columnas, igual que con las canicas. Como si el electrón supiera que lo están observando y actúa en consecuencia. Invariablemente, en las miles de veces que se ha replicado este experimento, cuando no se usa el detector de partículas, se crea un patrón de interferencia, como el de las ondas. Pero cuando se utiliza el detector, se crea el patrón de 2 columnas, igual que el producido con las canicas. Definitivamente, el acto de observar o medir influye en el comportamiento del electrón. ¿Por qué el observador colapsa la función de onda e influye drásticamente en el resultado por el solo hecho de observar? Pregunta que hasta la fecha no tiene una respuesta satisfactoria. Se dice que hay un premio Nobel esperando al que lo descifre. Pero, por otro lado, hay otros investigadores que piensan que dentro de este fenómeno subyacen misterios más profundos que provocan otro tipo de preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa observar o medir? O entonces, ¿el funcionamiento de las leyes físicas de la materia cotidiana podría depender de un observador verdaderamente consciente? Estas preguntas no son cuestiones nuevas, o que el debate científico generado sea ficticio. Por ejemplo, el editor senior de la prestigiosa revista Nature Energy, Fuad Khan, plantea estas y otras incógnitas en un artículo publicado en la revista Scientific American en 2021. O también, el famoso CEO de SpaceX, Tesla o Neuralink, Elon Musk, que plantea que lo más probable es que estemos en una simulación. O el célebre astrofísico Neil deGrasse Tyson, que concede una probabilidad superior al 50-50 de que la hipótesis de la simulación fuese correcta. Curioso, ¿no?